¿Qué pasa, mi gente? Aquí su servidor trayéndoles la historia más brutal que ha sacudido el este de Puerto Rico. Hablamos de una guerra que convirtió las calles de Caguas, Humacao y Naguabo en un campo de batalla. Dos imperios, dos titanes del submundo. Jaime Dávila Reyes, mejor conocido como Peluche, contra Carlos Rubén Morales Dávila, alias Cano Navarro o La Rubia. Esta no es una película, panas. Esto es real como la vida misma. Traiciones que rompen amistades de años. Lealtades que se compran y se venden, territorios que se pelean a punta de plomo, y un imperio que se derrumba mientras otro se levanta sobre las cenizas. Estamos hablando de la narcoguerra que paralizó el área este durante años, dejando una estela de consecuencias que todavía se sienten en nuestras comunidades. Así que agárrate, porque lo que viene es fuerte, real y sin filtro. Dale play y quédate hasta el final, porque esta historia tiene más giros que la carretera 52, los orígenes del imperio. Para entender esta guerra, mi gente, tenemos que irnos para atrás, bien para atrás, a los años 90. Y es que todo comienza con un hombre llamado Edsel Torres Gómez, conocido en las calles como Negri. Este tipo controló Caguas desde 1992, moviendo cantidades industriales de estupefacientes por todo el municipio. Negri tenía una estructura bien organizada, bro. No era un chamaquito jugando a narco. Este hombre tenía bajo su mando figuras como Miguel Rivera Newton, apodado Kano Newton o Kano Cabezón, quien se convertiría en pieza clave de nuestra historia. También estaba Jimmy Peligro, que manejaba el residencial José Gautier Benítez y era quien se encargaba de conseguir la mercancía, principalmente cocaína y heroína. Pero aquí es donde entra nuestro primer protagonista, Jaime Dávila Reyes Peluche. Este joven se crió en ese ambiente, bajo la tutela de Cano Newton, quien era su padrastro. Según varios informes, la madre de Peluche era Sonia Reyes Camarena, conocida en las calles como Sonia La Pata, quien también estaba involucrada en actividades relacionadas con sustancias controladas. El cambio de poder. Abril de 1998, fecha que quedó grabada en la memoria del submundo boricua. Negri cae arrestado y con él, poco después, Jimmy Peligro. El imperio que habían construido necesitaba un nuevo líder, y ese líder fue Cano Newton. Aquí es donde la historia se pone buena, pana. Cano Newton tomó las riendas y durante 10 años, escúcheme bien, 10 años completos mantuvo el orden en Caguas. No hubo guerras, no hubo conflictos mayores. El hombre imponía respeto y todos los puntos funcionaban como un reloj suizo. Mientras tanto, Peluche iba creciendo bajo la sombra de su padrastro. Comenzó como sicario a mediados de los 90, aprendiendo el oficio, conociendo las calles, ganándose su reputación. Cano era su padrino de calle. Y todo lo que Cano le mandaba, Peluche lo ejecutaba sin hacer preguntas. Esa era la relación, esa era la lealtad. Durante esos años de paz, Peluche fue escalando posiciones. Empezó alquilando operaciones en el residencial Gautier y de ahí se fue trepando punto por punto, calle por calle. Pero siempre bajo la bendición de Cano Newton, siempre respetando la jerarquía. Oye, antes de seguir con esta historia que está que arde, quiero preguntarte algo, mi gente. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Eres de Caguas, de Humacao, de Naguabo, de otro pueblo del este? Déjamelo saber en los comentarios porque me interesa saber hasta dónde llega esta comunidad. Y si conociste o escuchaste sobre estos eventos cuando sucedieron, si viviste esos tiempos difíciles en tu barrio, comparte tu experiencia. Este canal es de todos nosotros y tu voz cuenta. Así que activa ese botón de suscribirse, dale a la campanita para no perderte ni un solo video y comenta ahora mismo tu ubicación. Vamos a ver qué barrio representa más duro, la reunión que lo cambió todo. Pero como dice el refrán, no hay reino que dure 100 años, y el de Cano Newton no iba a ser la excepción. Después de 10 años de control absoluto, algunos de la vieja guardia querían recuperar lo que consideraban suyo. Se organizó una reunión. Imagínate la escena. En una mesa se sentaron Ramón Martínez Ortiz, conocido como Jumbo, Jimmy Peligro, que acababa de salir de prisión federal, y Fernando Claudio Colón, alias Gordo Fen. Todos ellos habían sido grandes nombres antes de que Cano tomara el poder. Todos querían de vuelta sus territorios, sus puntos, su influencia. La respuesta de Cano fue directa y sin rodeos. No. Les dejó claro que él llevaba 10 años poniendo orden, que ellos recibirían su parte de las ganancias, pero que los puntos no se iban a devolver. El poder estaba en sus manos y ahí se iba a quedar. Esto no cayó nada bien, especialmente para Jimmy Peligro. Recuerden que años atrás su hijo, conocido como Junito Peligro, había sido ejecutado en el estacionamiento de un Denny's en Isla Verde, y aunque las circunstancias de ese evento eran complejas y tenían que ver con desobediencia dentro de la organización, Jimmy nunca olvidó ni perdonó. La venganza de Jimmy Peligro. Cano Newton tenía una rutina. Todas las mañanas salía a correr junto con su compañero Papo Corbete.
Era disciplinado, metódico. Pero un día de 2009, Papo llamó diciendo que no iba a poder acompañarlo. Cano decidió salir solo. Fue su último error. Jimmy Peligro había esperado el momento perfecto, y ese día llegó. Cano Newton fue ejecutado durante su rutina matinal. Su cuerpo fue ocultado inicialmente, pero eventualmente fue encontrado y velado en el Borinquen Memorial. Jimmy había cumplido su venganza y rápidamente se fugó hacia Estados Unidos. Pero antes de desaparecer, Cano había hecho algo crucial. Le había dicho a Peluche quiénes lo habían traicionado, quiénes estaban detrás de todo, y Peluche, como buen discípulo, tomó cartas en el asunto. Uno por uno, Peluche fue eliminando a todos los que se habían volteado contra su padrastro. Jumbo, Gordo Feng, todos cayeron. Todos menos Jimmy Peligro, que ya estaba escondido en el norte. Con la vieja guardia fuera del camino y Cano Newton eliminado, Peluche tomó el control absoluto de Caguas. El discípulo se convirtió en maestro, el sicario se convirtió en jefe, y su imperio comenzó a expandirse rápidamente, el reinado de Peluche. Durante los siguientes años, Peluche consolidó su poder. Controló múltiples puntos en Caguas, incluyendo Barriada Morales, el complejo José Gautier Benítez y Castellón. Se expandió hacia Naguabo, específicamente al residencial Ignacio Morales Dávila, que generaba aproximadamente $11 millones anuales solo por la venta de cocaína, crack y marihuana. También tenía operaciones en Yabucoa y otras áreas del este. Su organización era eficiente. Desde 2005, Peluche vendía estupefacientes al por mayor a otros distribuidores en Naguabo, quienes luego revendían las sustancias en sus territorios. Era una estructura piramidal perfectamente aceitada. Pero Peluche tenía un defecto fatal: la codicia. Y ese defecto lo llevó a cometer un error que le costaría todo. Uno de sus socios más cercanos era Elvin Torres Estrada, conocido como Muñecón. Este hombre no era cualquier persona. Muñecón trabajaba directamente con José Figueroa Agosto, el infame Junior Cápsula, y era jefe de Ángelo Millones. Su función era comprar y entregar mercancía a los líderes de la Organización de Narcotraficantes Unidos, conocida como ONU, la traición que destruyó lealtades. Junio de 2010, un mes que quedaría marcado en la memoria del submundo boricua como el momento en que Peluche cruzó la línea de la que no hay retorno. Y es que lo que pasó ese mes, pana, no fue solo una movida de negocio, fue una traición que rompió códigos sagrados de la calle. Peluche visitó la casa de Muñecón acompañado de unas mujeres. Todo parecía normal, una visita de rutina entre socios, entre hermanos de la calle. Pero cuando se fue, desconectó el sistema de alarma de la residencia. Ese pequeño detalle, ese movimiento calculado, era parte de un plan que había estado cocinando por semanas. Esa misma noche, según múltiples versiones que circulan en las calles de Caguas hasta el día de hoy, Peluche proporcionó información a las autoridades federales, y como reloj, los federales llegaron y arrestaron a Muñecón. El hombre que había sido su socio, su hermano, el tipo que lo había conectado con las grandes ligas del narcotráfico, cayó preso por información que supuestamente vino de quien él consideraba su gente. Pero espérate, que ahí no termina la historia. Peluche no solo lo entregó. Oh no, mi hermano. Después del arresto regresó al apartamento donde Muñecón guardaba su efectivo de emergencia. $500,000 en billetes limpios. Ese dinero estaba destinado específicamente para pagar los servicios legales que Muñecón iba a necesitar. También se llevó varias armas de fuego que estaban guardadas ahí. Imagínate la escena: tu supuesto hermano te manda para el federal y, como si fuera poco, te roba el dinero que ibas a usar para defenderte. Eso no es solo robo, bro. Eso es una declaración de guerra total. Esta movida le costó a Peluche algo que el dinero no puede comprar: la lealtad de sus mejores sicarios. Carnal y Manolo, dos hermanos que habían trabajado con Peluche desde los tiempos de Cano Newton, que habían puesto sus vidas en riesgo 1000 veces por la organización, eran primos de Muñecón. Cuando se enteraron de lo que había pasado, cortaron lazos inmediatamente. Carnal era considerado un sicario de la vieja guardia, de esos que no fallan, de esos que inspiraban respeto y miedo en partes iguales. Manolo no se quedaba atrás. Estos dos hermanos representaban músculo y experiencia, el tipo de personas que no quieres tener en tu contra. Pero Peluche, cegado por la codicia, los convirtió en enemigos mortales. La guerra interna había comenzado, y Peluche ahora tenía que cuidarse no solo de las autoridades y de Cano Navarro, sino también de sus propios exaliados que conocían todos sus movimientos, todos sus escondites, todas sus debilidades. Pero los problemas de Peluche apenas empezaban a multiplicarse como plaga. Ese mismo año de 2009, las autoridades federales lo declararon prófugo de la justicia. Los cargos estaban relacionados con la distribución masiva de sustancias controladas en el residencial Ignacio Morales Dávila en Naguabo, operación que generaba aproximadamente $11 millones anuales. El cerco se iba cerrando desde todos los ángulos.
Peluche respondió fortificando su base principal en Castellón. Mandó a instalar cadenas en todos los portones de acceso al residencial, convirtiendo el lugar en una especie de fortaleza urbana. Había guardias en puntos estratégicos controlando quién entraba y quién salía. Nadie podía acceder sin autorización. Pero toda esa seguridad no servía de nada cuando los enemigos estaban por todos lados y el imperio se desmoronaba desde adentro. Mi gente, hasta ahora hemos visto cómo se construyó y se derrumbó un imperio. Pero quiero saber algo de ustedes. ¿Qué les gustaría ver en el próximo video? ¿Quieren que hable sobre otras figuras del submundo boricua? ¿Sobre las operaciones federales que desmantelaron estas organizaciones? ¿O prefieren historias de otros pueblos de la isla? Déjenmelo saber en los comentarios. Entra Cano Navarro. Mientras el imperio de Peluche comenzaba a mostrar grietas cada vez más profundas, otro hombre estaba construyendo su propio reino con una estrategia completamente diferente. Carlos Rubén Morales Dávila, conocido en las calles como Cano Navarro o La Rubia, había estado trabajando calladamente, metódicamente, expandiendo su territorio desde Gurabo como un tablero de ajedrez perfectamente calculado. A diferencia de Peluche, que heredó su posición bajo la tutela de Cano Newton y después la tomó por la fuerza eliminando rivales, Cano Navarro construyó su imperio ladrillo por ladrillo, punto por punto, desde absolutamente cero. No tenía un padrino poderoso, no heredó una estructura. Todo lo que logró fue por astucia, visión de negocio y una paciencia que muchos en la calle no tienen. Comenzó siendo el líder indiscutible en la urbanización Navarro en Gurabo, su territorio base, su zona de confort. Pero Cano Navarro tenía ambiciones más grandes. No quería ser un pez mediano en un estanque pequeño. Quería controlar todo el este de Puerto Rico. Y para lograr eso, necesitaba algo más que músculo y violencia. Necesitaba una estrategia empresarial. Y ahí es donde Cano Navarro se diferenciaba de la mayoría. Este hombre no era solo un distribuidor local vendiendo bolsitas en la esquina. Oh, no, mi gente. Cano Navarro operaba en las grandes ligas del narcotráfico internacional. Tenía conexiones sólidas y rutas establecidas con República Dominicana, desde donde llegaba buena parte de la mercancía que inundaba el este de la isla. También mantenía vínculos comerciales con organizaciones en México, ese país que todos sabemos es clave en el mundo del tráfico de sustancias controladas a nivel hemisférico. Venezuela era otro de sus puntos de contacto, aprovechando las rutas caribeñas que conectan esa nación sudamericana con Puerto Rico. Pero donde realmente brillaba la operación de Cano Navarro era en sus conexiones con Estados Unidos. No hablamos de un par de contactos casuales. Este hombre tenía células de distribución operando en New Jersey, New York, Chicago y Miami, 4 de las ciudades más importantes del mercado estadounidense de estupefacientes. Eso requiere organización, logística, confianza y sobre todo volumen de producto. Para cuando Peluche estaba enfrentando sus problemas legales, sus traiciones internas y sus guerras con ex aliados, Cano Navarro ya controlaba un territorio impresionante. Naguabo era suyo. Yabucoa respondía a sus órdenes. Humacao movía su producto. Las Piedras estaba bajo su influencia. San Lorenzo era territorio de La Rubia y mantenía control sobre gran parte de Gurabo, aunque hay que mencionar que el sector del cerro estaba en manos de su enemigo Ángel Velázquez, conocido como Siamo. Pero faltaba la joya de la corona, Caguas. Ese municipio central, estratégico, con múltiples residenciales y puntos de alto movimiento. Si lograba controlar Caguas, automáticamente tendría influencia sobre Sidra y Aguas Buenas, completando su dominio absoluto del área este y central este de Puerto Rico. Cano Navarro era paciente, observaba, estudiaba, esperaba el momento exacto para hacer su movida, y ese momento llegó cuando vio que Peluche estaba débil, escondido, con enemigos por todos lados. La guerra estalla. La tensión entre ambos imperios había estado creciendo durante meses, como una olla de presión a punto de explotar. Todos en la calle sabían que el conflicto era inevitable. 2 titanes no pueden compartir el mismo territorio. Uno tenía que caer, y todo explotó definitivamente durante el segundo semestre de 2010. Peluche estaba en su peor momento, prófugo de la justicia federal, escondido como rata, moviéndose constantemente de lugar en lugar para evitar su captura. No podía mostrarse públicamente. No podía supervisar personalmente sus operaciones. Tenía que confiar en lugartenientes mientras él se mantenía en las sombras. Eso debilitaba su control, su autoridad, su capacidad de reacción rápida, y eso era exactamente lo que Cano Navarro estaba esperando. Como un depredador observando a su presa herida, la rubia vio la oportunidad perfecta y decidió atacar. Según información que circuló ampliamente en las calles de Caguas y que fue confirmada por múltiples fuentes del área, Yuyo, el sobrino de Jimmy Peligro, lideró la operación inicial. Recordemos que Yuyo tenía un conocimiento íntimo de Jiménez porque había manejado ese punto durante la época dorada de Cano Newton. Conocía cada callejón, cada esquina, cada ruta de escape,
Junto a Yuyo estaba Noelito, quien tenía una relación personal cercana con Cano Navarro, tan cercana que la rubia era padrino de uno de los hijos de Noelito. Ese nivel de compadrazgo en la cultura puertorriqueña significa algo. Significa lealtad, familia, confianza absoluta. A principios de noviembre de 2010, Yuyo, Noelito y un grupo selecto de sicarios de Gurabo, todos bajo el comando directo de Cano Navarro, entraron a Jiménez. La operación fue rápida, quirúrgica, efectiva. En cuestión de horas, le habían quitado el punto a la gente de Peluche. No hubo gran enfrentamiento ese día. La sorpresa y la superioridad numérica jugaron a favor de Cano Navarro. Los distribuidores locales de Peluche se vieron superados y tuvieron que retirarse o cambiar de bando. Así de simple, así de brutal. Jiménez era estratégico por múltiples razones. Generaba buen dinero, sí, pero más importante aún, era la puerta de entrada para controlar otras áreas de Caguas. Y efectivamente, cuando los distribuidores de Jardines de Condado Moderno vieron que Jiménez había caído, que Cano Navarro estaba avanzando con fuerza, hicieron la matemática, no les tomó mucho tiempo decidir. Rápidamente se vendieron, como se dice en la calle, dejaron de vender el material de Peluche y empezaron a mover la mercancía de la rubia. Jardines de Condado Moderno, otro punto importante de Caguas, ahora respondía a Cano Navarro. Peluche estaba perdiendo terreno rápidamente, pero no se iba a quedar de brazos cruzados. Para octubre de ese mismo año decidió enviar un mensaje que no se pudiera ignorar, un mensaje escrito con sangre. Michael Lozano, conocido en toda el área como Coli, era el lugarteniente y mano derecha de Peluche. Era quien supervisaba las operaciones diarias, quien mantenía el orden en los puntos que todavía controlaban, quien ejecutaba las decisiones de Peluche cuando éste no podía mostrarse. Esa noche de octubre, Coli estaba en su residencia en Castellón celebrando el cumpleaños de su hijo. Imagínate la escena. Familia reunida, amigos, un niño soplando las velitas de su bizcocho, risas, música, un momento de normalidad en medio del caos. Peluche había mandado a instalar cadenas en todos los portones de Castellón específicamente para prevenir este tipo de ataques. Había guardias vigilando, se suponía que era territorio seguro, pero cuando te enfrentas a sicarios profesionales con una misión clara, las cadenas y los guardias no son suficientes. Según múltiples versiones que circularon después del evento, Alexis Sánchez Díaz, el infame Cojita, encabezó el ataque. Junto a él estaba Mongo y varios sicarios más de la organización de Cano Navarro. Entraron a Castellón superando las medidas de seguridad. Algunos dicen que sobornaron a un guardia, otros que usaron rutas alternas que conocían de antemano. Lo que nadie discute es lo que pasó después. Le borraron la cara a Coli, ahí mismo, en su propia casa frente a su familia, durante la fiesta de cumpleaños de su hijo. Fue una ejecución brutal, desalmada, diseñada no solo para eliminar un objetivo, sino para enviar un mensaje claro: nadie está seguro, ni siquiera en su propio territorio. El carro usado en el ataque fue el Mercedes-Benz blanco de Cojita, un vehículo llamativo, casi como si quisieran que supieran quién había sido. Y ese mismo Mercedes eventualmente llevaría al arresto de Cojita semanas después, cuando las autoridades lo identificaron y lo interceptaron. La guerra ya no era solo por territorios y puntos de venta. Esto se había vuelto personal. Esto era sangre pidiendo sangre. Cojita, el sicario legendario. Cojita se había convertido en el gatillero favorito de Cano Navarro. Era efectivo, leal y despiadado. Pero su estrella brillante también lo hizo un objetivo prioritario para Peluche. El 30 de octubre de 2010, Cojita salió de paseo con su familia. Estaba bajo fianza con restricción domiciliaria y un grillete electrónico, pero había logrado burlar el sistema. Iba en su vehículo acompañado de su esposa, quien estaba en su cuarto mes de embarazo. Los sicarios de Peluche no tuvieron piedad. Abrieron fuego contra el automóvil. La esposa de Cojita fue herida en la espalda. Su primo, Víctor M. Casillas Cruz, de 21 años, perdió la vida en el ataque. Una niña de 6 años que viajaba en otro vehículo cercano sufrió laceraciones en el rostro por los cristales rotos. Cojita sobrevivió, pero quedó marcado. La noche del ataque, las autoridades fueron al tribunal de Río Grande para revocar sus condiciones de fianza, pero un juez ordenó la reinstalación del grillete electrónico. Al día siguiente, cuando regresaron al tribunal, Cojita se había quitado el dispositivo y se había convertido en prófugo. Durante semanas, Cojita operó en las sombras, ejecutando venganzas por el ataque que casi acaba con su familia. Finalmente fue arrestado en diciembre de 2010 en la urbanización Montehiedra de Río Piedras, pero el daño ya estaba hecho. El principio del fin. Los meses siguientes fueron un caos de violencia. Castellón y Jiménez estaban en guerra abierta. Cada bando atacaba al otro sin descanso. Peluche intentaba recuperar Jiménez. Cano Navarro buscaba consolidar Caguas completo. Los asesinatos se multiplicaron. Personas inocentes quedaban atrapadas en el fuego cruzado.
Familias perdían hijos, hermanos, padres, las comunidades vivían con miedo constante. El sonido de disparos se volvió tan común que ya ni siquiera sorprendía a los residentes. Poco a poco Peluche iba perdiendo territorio. Naguabo, Yabucoa, Jiménez, Jardines de Condado Moderno, todos cayendo bajo el control de Cano Navarro. El imperio que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. Para noviembre de 2011, llegó el golpe definitivo para Cano Navarro. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, lo arrestó en alta mar. Agentes de la División de Fuerzas de Rápida Acción interceptaron su lancha con tender de 33 pies entre Vieques y Fajardo. Los canes policíacos dieron señales de que había sustancias controladas en la embarcación. Las múltiples agencias federales y estatales que lo buscaban finalmente habían logrado atraparlo. Cano Navarro, el hombre que había construido un imperio internacional, cayó. La captura de Peluche. Pero Peluche seguía libre. Aparecía en la lista de los 10 fugitivos más buscados por los departamentos de policía de Caguas y Ponce. También estaba en la lista del FBI. Durante años logró evadir la justicia, moviéndose de escondite en escondite. Junio 30 de 2015. Después de años como prófugo, las autoridades federales finalmente localizaron a Jaime Dávila Reyes. Lo encontraron en una casa de la urbanización Santa Mónica en Bayamón. El fugitivo más buscado del este de Puerto Rico había sido capturado. El 2 de julio fue llevado a la sede del FBI en Puerto Rico para ser procesado. Se le imputaron 4 cargos criminales diferentes. Eventualmente, Peluche se declaró culpable de uno de ellos. La jueza Aida Delgado Colón le impuso una sentencia de 21 años de prisión federal. El hombre que había controlado millones de dólares en operaciones de distribución de estupefacientes, que había ordenado múltiples ejecuciones, que había construido y perdido un imperio, pasaría más de 2 décadas tras las rejas. Su hermano Jason Dávila Reyes también había sido arrestado en 2011 y sentenciado a 7 años de cárcel por diversos cargos relacionados. Y recuerda, esta no es una glorificación de la violencia ni del narcotráfico. Es historia real de Puerto Rico que necesita ser contada para que las nuevas generaciones entiendan las consecuencias de ese estilo de vida. Nadie ganó en esta guerra, todos perdieron. Si te gustó este contenido, dale like, comparte con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo muchas más historias del submundo boricua para compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Huepa.